Hay un lugar en la Tierra donde el silencio absoluto guarda secretos más inquietantes que el espacio exterior. En lo más profundo del Polo Sur, bajo kilómetros de hielo, existe una instalación científica real, gigantesca y activa, pero sus verdaderas funciones podrían cambiarlo todo. Dicen que detecta neutrinos, pero algunos aseguran que puede comunicarse con civilizaciones más allá de nuestro sistema solar e incluso provocar terremotos. ¿Y si el proyecto HAARP no fuera solo una teoría, sino parte de una red global invisible capaz de manipular el clima, alterar conciencias o convertir desastres naturales en armas silenciosas? Tecnología avanzada en el Polo Sur. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para dominar las fuerzas más poderosas de la Tierra? En los confines helados de nuestro planeta, donde el viento corta como cuchillas y la oscuridad reina durante meses, yace un secreto que muy pocos se atreven a mencionar en voz alta. La Antártida, ese vasto desierto blanco que parece inmóvil e inofensivo, podría estar escondiendo no solo conocimientos científicos, sino también el tipo de tecnología que, de confirmarse, transformaría nuestra comprensión del mundo y nos haría cuestionar quién tiene realmente el poder. Durante décadas, la estación del Polo Sur ha sido una de las más remotas y aisladas del mundo. Bajo la apariencia de una base científica enfocada en estudios climáticos y astronómicos, se han tejido incontables rumores sobre actividades secretas, tecnologías ocultas y experimentos que rayan en lo sobrenatural. Pero hay un punto en común que une muchas de estas teorías: la posibilidad de que se haya creado un dispositivo con capacidad de alterar el entorno físico a una escala aterradora. Hablamos de una maquinaria capaz de inducir terremotos a voluntad. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Quién sería capaz de crear un arma así y con qué propósito? La posibilidad de utilizar la propia Tierra como un arma no es nueva en la ciencia ficción, pero lo escalofriante es que algunas voces, incluyendo excontratistas y científicos retirados, afirman que esto ya es una realidad. El concepto no es simplemente alterar el clima o escuchar señales del universo. Estamos hablando de manipular el suelo mismo, desencadenando sismos controlados para fines militares, políticos o estratégicos. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. La existencia del Ice Cube Neutrino Observatory, enterrado en la capa de hielo antártica, ha sido la fuente de muchas conjeturas. Oficialmente, este gigantesco detector se utiliza para captar partículas subatómicas llamadas neutrinos, provenientes de explosiones cósmicas. Sin embargo, algunos teóricos, respaldados por declaraciones de personas que han trabajado directamente en la estación, aseguran que la estructura tiene funciones adicionales mucho más avanzadas. Por otro lado, se han reportado vibraciones inusuales en el área, coincidencias temporales con movimientos sísmicos leves y comportamientos electromagnéticos extraños que no han sido explicados por la comunidad científica. Esto ha alimentado la sospecha de que la Antártida no solo es un punto de observación, sino también un centro de experimentación de tecnologías energéticas de alta frecuencia, posiblemente con aplicaciones bélicas. El Ice Cube Neutrino Observatory, según la Universidad de Wisconsin-Madison, tiene más de 5.300 módulos ópticos digitales, DOMS, enterrados entre 1.400 y 2.400 metros de profundidad en el hielo. Cada uno de estos módulos puede detectar señales minúsculas de partículas casi indetectables, lo que lo convierte en uno de los instrumentos científicos más sensibles jamás creados. Revelaciones del Dr. Stephen Greer, Evento Disclosure 2023. ¿Qué pasaría si las teorías conspirativas sobre vida extraterrestre y tecnología secreta dejaran de ser ficción para convertirse en una denuncia pública y documentada? Esto fue precisamente lo que ocurrió en el evento Disclosure celebrado en Washington, D.C., durante el mes de junio del año 2023. Con más de 3 horas de duración y un auditorio repleto de prensa, funcionarios y curiosos, el Dr. Stephen Greer se alzó como la figura central de una presentación que, según sus palabras, marcaría un antes y un después en la historia del secretismo global. Stephen Greer no es un desconocido en este terreno. Fundador del Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence, CSETI, y del Disclosure Project, lleva décadas recopilando testimonios, documentos clasificados y evidencias de programas ocultos del gobierno de los Estados Unidos relacionados con objetos voladores no identificados, tecnología inversa
y entidades no humanas. Pero en esta ocasión fue más allá. Con tono firme, abrió el evento afirmando que existen al menos 147 programas de operaciones no reconocidas y que algunos de ellos están fuera del control gubernamental formal. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si hay tecnologías tan avanzadas que no están sujetas al escrutinio público ni político, ¿qué implica eso para la democracia y la seguridad mundial? En el escenario, uno por uno, 6 denunciantes tomaron la palabra. Uno de los más impactantes fue Eric Hecker, ex empleado de Raytheon, quien afirmó haber presenciado en la Antártida sistemas con capacidades que superan todo lo conocido. Su relato fue respaldado por documentos y detalles técnicos, lo que otorgó peso a sus afirmaciones. Además, se mostraron imágenes, esquemas y grabaciones de audio que presuntamente evidencian tecnologías de energía libre, plataformas antigravitatorias, sistemas de armas de pulsos dirigidos e incluso vínculos con formas de vida no humanas. No se trató de meras afirmaciones. Los participantes eran exmilitares, ingenieros aeroespaciales y contratistas de defensa, todos con credenciales verificables. La narrativa de Greer construyó un panorama inquietante donde los gobiernos son, en realidad, solo espectadores de estructuras de poder mucho más opacas y peligrosas. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. A lo largo de la conferencia, se planteó que estos proyectos se financian con presupuestos negros multimillonarios, ajenos al control del Congreso o del Pentágono. Se dijo que estos fondos provienen de sectores financieros privados, incluyendo bancos multinacionales, empresas tecnológicas y contratistas de defensa que han creado una red secreta de investigación tecnológica. Testimonio de Eric Hecker y su año en el Polo Sur. Y si alguien hubiera vivido en carne propia las operaciones más secretas del planeta, en el lugar más remoto del mundo. Eric Hecker no es un investigador cualquiera, ni un entusiasta de lo paranormal. Es un ex empleado de Raytheon, una de las contratistas más poderosas de defensa en los Estados Unidos, y su testimonio está basado en experiencias directas que ocurrieron durante su estancia de un año completo en la estación Amundsen Scott del Polo Sur. Su historia, lejos de ser una fábula conspirativa, se ha convertido en una de las más inquietantes declaraciones sobre lo que realmente sucede en la Antártida. Todo comenzó cuando Hecker fue asignado como técnico de apoyo en esa base científica, supuestamente para tareas relacionadas con mantenimiento y telecomunicaciones. Pero lo que encontró allí, según afirma, excedía cualquier explicación oficial. Lo primero que le llamó la atención fue el nivel de acceso restringido en algunas instalaciones, incluso para empleados autorizados. A pesar de ser parte del equipo de operaciones, se le negaba información sobre ciertos dispositivos, especialmente aquellos vinculados al observatorio de neutrinos IceCube. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Según Hecker, durante su estadía, fue testigo de actividad inusual que iba mucho más allá de la simple observación científica. Describe luces pulsantes bajo el hielo, vibraciones inexplicables y el funcionamiento de sistemas de energía que no respondían a ninguna lógica convencional. También afirma que escuchó conversaciones sobre frecuencias extremadamente bajas y armamento experimental, además de interacciones con entidades que, según él, no eran humanas. Uno de los momentos más impactantes de su relato ocurrió cuando describió cómo presenció una especie de pulso proveniente del suelo helado, seguido de una sacudida física del entorno, como si algo masivo hubiera sido activado bajo la superficie. Nadie en la estación pareció sorprendido, pero tampoco hubo explicación oficial. Él comenzó a sospechar que se estaba experimentando con tecnologías de energía de punto cero, o incluso con sistemas de resonancia capaces de alterar el entorno físico a gran escala. El detector de neutrinos IceCube. ¿Qué se oculta en las entrañas del hielo más antiguo de la Tierra? En el corazón de la Antártida, a casi 3 kilómetros bajo la superficie, existe un dispositivo de proporciones colosales que desafía cualquier idea convencional sobre observación científica. Su nombre es IceCube Neutrino Observatory, y aunque oficialmente se presenta como un instrumento para detectar partículas subatómicas llamadas neutrinos, muchas voces se preguntan si su verdadero propósito es mucho más inquietante de lo que se admite públicamente. IceCube es, en esencia, una gigantesca red tridimensional compuesta por más de 5.000 módulos ópticos digitales suspendidos verticalmente a lo largo de 86 cables.
Estas estructuras están incrustadas a profundidades que varían entre los 1.400 y los 2.400 metros bajo el hielo antártico. Su objetivo declarado es captar el débil resplandor azul que producen los neutrinos cuando colisionan con las moléculas de hielo, una tarea monumental debido a la naturaleza casi fantasmal de estas partículas. Pero esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Por qué construir semejante instalación en un lugar tan inaccesible y hostil? ¿Solo para estudiar neutrinos? Algunos exmiembros del personal, como Eric Hecker, han insinuado que IceCube tiene capacidades mucho más complejas, que podrían incluir desde la generación de frecuencias electromagnéticas hasta la manipulación del campo gravitacional. Otros sugieren que la red de sensores no solo capta señales, sino que también puede emitirlas, funcionando como un transmisor de altísima energía. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Se ha especulado que IceCube no solo observa el universo, sino que podría estar vinculado con tecnologías de comunicación cuántica, escaneos de estructuras subterráneas e incluso pruebas de armamento experimental basado en pulsos energéticos. Las dimensiones y la inversión en el proyecto, más de $270 millones, financiados en gran parte por la Fundación Nacional de Ciencia, invitan a pensar que su alcance va mucho más allá de lo divulgado. Además, hay indicios de que ciertas alteraciones sísmicas y patrones de energía detectados en la zona podrían coincidir con periodos de actividad del observatorio. Aunque no hay evidencia concluyente, la posibilidad de que se estén desarrollando experimentos no revelados a la comunidad científica no puede descartarse. Los módulos del IceCube son autónomos, capaces de registrar datos durante años, y su mantenimiento depende exclusivamente de equipos restringidos. Esto alimenta aún más el aura de misterio. Comunicación cuántica y extraterrestres. ¿Y si estuviéramos ya en contacto con civilizaciones de otros mundos, pero sin saberlo? Esa es la pregunta que comienza a tomar fuerza cuando se examinan las declaraciones de quienes han trabajado directamente con tecnologías en el Polo Sur. Entre los testimonios más provocadores destaca el de Eric Hecker, quien asegura que el IceCube Neutrino Observatory no es solo un instrumento científico, sino también un dispositivo con la capacidad de establecer comunicación cuántica con inteligencias que no son de este planeta. La idea de que los neutrinos, esas partículas casi sin masa que atraviesan todo a velocidades cercanas a la luz, puedan ser utilizados para la transmisión de información es revolucionaria, pero no descabellada. A diferencia de las ondas de radio, los neutrinos pueden viajar sin obstáculos a través de planetas, estrellas o incluso galaxias enteras. Esto les da una ventaja sin precedentes como portadores de datos en entornos donde la materia obstruye cualquier otro tipo de señal. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Por qué invertir cientos de millones de dólares en un observatorio de neutrinos si no se busca algo más que conocimiento astronómico? Según Hecker, el sistema puede funcionar en ambos sentidos: captar mensajes del cosmos y, lo más inquietante, responder. Él sostiene que, durante su estadía en la estación antártica, se realizaron transmisiones específicas que no formaban parte de ninguna investigación reconocida públicamente. Lo describe como una red de comunicación interdimensional, posiblemente utilizada para interactuar con entidades no humanas. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Algunos físicos cuánticos han teorizado que los neutrinos podrían ser ideales para la transmisión cuántica, al no estar sujetos a interferencias ni a las limitaciones del entrelazamiento clásico. Si esto fuera cierto, IceCube estaría equipado con la herramienta perfecta para enviar y recibir mensajes en tiempo real a través del universo. Las implicaciones son colosales. Ya no se trataría de buscar señales perdidas, sino de participar activamente en una conversación con inteligencias superiores. IceCube como generador de terremotos. ¿Y si lo que creemos que es una herramienta científica pudiera convertirse en el arma más devastadora jamás concebida por el ser humano? Cuando hablamos del IceCube Neutrino Observatory, es fácil pensar en un proyecto de exploración astronómica de vanguardia, escondido bajo el hielo eterno del Polo Sur. Sin embargo, ciertas declaraciones han desatado una nueva línea de inquietud. La posibilidad de que esta colosal estructura no solo detecte señales del universo, sino que también pueda generar temblores en la Tierra de manera deliberada. La idea puede parecer absurda a primera vista. ¿Cómo un conjunto de sensores enterrados en el hielo podría afectar la corteza terrestre? La respuesta, según el ex empleado Eric Hecker, radica en la energía dirigida.
Él asegura que IceCube tiene la capacidad de emitir pulsos controlados que, al interactuar con ciertas frecuencias del planeta, provocan resonancias capaces de desencadenar movimientos telúricos. No sería una explosión ni una fractura directa, sino una activación vibratoria controlada, diseñada para parecer un fenómeno natural. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Por qué alguien querría inducir terremotos? La respuesta podría encontrarse en la guerra geopolítica moderna, donde el conflicto abierto se evita a favor de tácticas encubiertas. Si se pudieran provocar desastres naturales en regiones estratégicas, el daño sería incalculable y la atribución prácticamente imposible. La simple sospecha de que un temblor pueda haber sido inducido cambia el paradigma de la seguridad global. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Hecker relata que, durante su tiempo en la estación Amundsen-Scott, presenció un temblor inusual que coincidió con una prueba de activación del sistema IceCube. Lo que más le perturbó no fue la vibración, sino la reacción del personal, que parecía esperar el fenómeno. Cuando intentó documentarlo en sus reportes técnicos, estos fueron censurados. A partir de ese momento, se convenció de que no todo lo que ocurría allí tenía fines científicos. El sistema ELF en funcionamiento. ¿Podría una frecuencia inaudible controlar el comportamiento humano, alterar el clima o incluso provocar un temblor? Esta es la inquietante premisa que rodea al sistema ELF, acrónimo de Extremely Low Frequency, o frecuencias extremadamente bajas, que Eric Hecker asegura haber presenciado funcionando durante su estadía en la estación Amundsen-Scott del Polo Sur. Aunque oficialmente declarado inactivo desde hace años, Hecker sostiene que esta tecnología no solo sigue operativa, sino que es parte de un programa global mucho más oscuro de lo que se ha querido admitir. Las frecuencias ELF son ondas electromagnéticas que se encuentran en un rango por debajo de los 300 hercios. Son tan bajas que sus efectos en la materia y el comportamiento biológico aún no se comprenden del todo. Sin embargo, desde la Guerra Fría, los gobiernos han explorado su uso para comunicar submarinos a grandes profundidades e incluso, según algunos documentos desclasificados, para estudiar cómo podrían influir en la mente humana. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si estas ondas pueden atravesar cientos de kilómetros de agua o roca sin perder intensidad, ¿qué otros usos secretos podrían haberse desarrollado a partir de ellas? Hecker afirma haber sido testigo de una actividad inusual en los sistemas de transmisión de la estación, frecuencias que no coincidían con ninguna tarea declarada, y una vigilancia extrema por parte del personal responsable de esos equipos. Según su relato, incluso entre los trabajadores con altos niveles de autorización, el sistema ELF era considerado fuera de los límites. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Hecker sugiere que el sistema ELF, además de usarse como herramienta de comunicación de largo alcance, podría estar vinculado a operaciones de guerra no convencional. Entre los usos que ha señalado se encuentran la desestabilización de regiones mediante resonancias sísmicas, el sabotaje silencioso de sistemas electrónicos enemigos y la alteración del comportamiento humano colectivo a través de manipulación neurológica. Aunque parezca un argumento salido de una novela distópica, existen estudios científicos que apuntan a la posibilidad de que ciertos rangos de frecuencias puedan inducir estados emocionales específicos. La Estación del Polo Sur, como centro de control aeroespacial. ¿Y si el verdadero centro de comando aeroespacial no estuviera en tierra firme ni en órbita, sino enterrado bajo kilómetros de hielo? La estación Amundsen-Scott, enclavada en el punto más meridional del planeta, ha sido por años el rostro visible de la ciencia en su lucha por entender los misterios del clima, los neutrinos y la estructura del universo. Sin embargo, para algunos testigos como Eric Hecker, ese centro no es solo una estación científica, sino el núcleo silencioso de una red de control aeroespacial con propósitos que escapan a cualquier declaración oficial. La premisa resulta desconcertante. Una base congelada, aislada por meses de oscuridad, temperaturas letales y accesos restringidos, que funcionaría como nodo central de vigilancia y comunicación con vehículos que no solo surcan la atmósfera terrestre, sino que quizás también atraviesan el espacio exterior. Hecker sostiene que esta estación posee la tecnología necesaria para interactuar con objetos voladores no identificados, además de coordinar operaciones que involucran trayectorias de vuelos no convencionales.
Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Por qué una estación científica habría de tener capacidades aeroespaciales? El testimonio de Hecker, respaldado por detalles técnicos, sugiere que existen sistemas dentro de la estación capaces de detectar, rastrear y comunicarse con vehículos tanto terrestres como extraterrestres. Según describe, estos sistemas no solo superan los métodos convencionales de radar, sino que también permiten conexiones a velocidades que desafían nuestra comprensión del tiempo y el espacio, lo que algunos han vinculado a tecnología cuántica o comunicación basada en neutrinos. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Hecker relata que algunos protocolos de seguridad eran activados cuando ciertos objetos cruzaban zonas determinadas del cielo antártico. No eran satélites, ni vuelos comerciales, ni globos meteorológicos. El personal sabía cuándo y cómo actuar, lo que indica que esos eventos no eran desconocidos ni aleatorios. Más aún, algunos archivos que intentó consultar estaban sellados con niveles de autorización que no correspondían al tipo de misión científica declarada. Observatorio atmosférico y láser verde. ¿Qué clase de tecnología apunta un láser hacia el cielo antártico, brillando como una aguja de luz en la oscuridad polar? En la inmensidad del Polo Sur, donde el silencio domina y el hielo parece eterno, existe un fenómeno poco conocido pero registrado por varios testigos: un rayo láser verde que surge desde el observatorio atmosférico de la estación Amundsen-Scott. Oficialmente descrito como parte de un experimento científico para medir partículas en la atmósfera, este rayo ha despertado teorías que van mucho más allá de la física convencional. El sistema responsable de este fenómeno es conocido como LIDAR, una tecnología que utiliza láseres para estudiar la composición de las capas superiores de la atmósfera, en especial la mesosfera. Sin embargo, lo que ha generado inquietud no es su uso declarado, sino su potencia, alcance y las posibles funciones no reveladas. Varios testimonios de personal asignado a la estación han señalado que el láser no solo se dispara en momentos específicos para mediciones, sino también en horarios irregulares y sin notificación al resto del equipo. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Y si este láser no solo está destinado a observar, sino también a transmitir o incluso a alterar el entorno? Algunas voces, incluyendo la del denunciante Eric Hecker, han planteado que dicho rayo podría estar diseñado como un sistema de comunicación de largo alcance, posiblemente con satélites secretos o incluso con naves fuera del alcance visual. Otros han sugerido que podría tratarse de un mecanismo de defensa capaz de interferir con objetos que ingresen al espacio aéreo antártico sin autorización. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. La ubicación de este observatorio, combinada con su aparente independencia de protocolos internacionales, lo convierte en un espacio ideal para experimentar con tecnologías que, en otro lugar del mundo, estarían sometidas a tratados y observación externa. Hecker relató que el personal del observatorio tenía acceso restringido y trabajaba con una autonomía sospechosa, lo cual alimenta las especulaciones sobre un posible doble propósito de los experimentos realizados allí. Suministro de energía misterioso. ¿De dónde obtiene su energía una estación científica aislada en medio del desierto de hielo más vasto del planeta? Esta es una de las preguntas que más intriga a quienes han estudiado o trabajado en la estación Amundsen-Scott del Polo Sur. Aunque oficialmente el suministro energético proviene de generadores diésel de alta capacidad, cada vez surgen más indicios de que podría haber algo más oculto, algo que no forma parte de los registros públicos. La posibilidad de una fuente energética avanzada, autónoma y oculta, se ha convertido en una teoría cada vez más difícil de ignorar. La estación opera durante todo el año, incluso durante los meses de oscuridad total, con temperaturas que descienden por debajo de los 80 grados bajo cero. Para mantenerse funcional en esas condiciones extremas, requiere un flujo constante y confiable de energía para calefacción, telecomunicaciones, equipos científicos, cocina, purificación de agua y mantenimiento de vida para decenas de personas. Las cifras oficiales indican que los generadores consumen más de 400.000 litros de combustible cada año. Sin embargo, algunos exmiembros del personal técnico aseguran que la demanda energética real superaría con creces esa cantidad. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Y si existe un segundo sistema energético que no ha sido revelado?
Eric Hecker ha declarado públicamente que, durante su año de servicio, observó comportamientos energéticos que no coincidían con el funcionamiento de los generadores conocidos. Algunos sectores parecían contar con energía continua, incluso durante cortes temporales. Además, ciertos equipos de alta potencia operaban sin conexión visible a las redes principales, como si tuvieran una fuente de energía independiente o de respaldo. Posible arma láser y control de ovnis desde ICECUBE. ¿Y si el mismo instrumento que aparenta estudiar neutrinos ocultara la capacidad de rastrear y derribar objetos no identificados? Esta es la sospecha que ha ido tomando forma entre expertos en seguridad, físicos disidentes y excontratistas como Eric Hecker. El IceCube Neutrino Observatory, enterrado bajo casi 3 kilómetros de hielo en la Antártida, es presentado al mundo como un logro de la ciencia astronómica. Pero algunos afirman que este gigante silencioso esconde funciones de vigilancia aeroespacial y, aún más perturbador, de intervención armada contra posibles amenazas provenientes del cielo. Según el relato de Hecker, ciertos patrones de comportamiento del personal de la estación Amundsen Scott no correspondían a protocolos científicos tradicionales. Activaciones nocturnas no programadas, cambios repentinos en los niveles de seguridad y sistemas que funcionaban fuera del conocimiento del resto del equipo indicaban que IceCube no era solo un detector pasivo. Él sostiene que esta estructura, conectada a una red de inteligencia global, tiene acceso a tecnologías que permiten seguir trayectorias de objetos aéreos anómalos e incluso interferir con ellos. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Y si la función real de IceCube es doble? Por un lado, servir como detector de partículas para el discurso científico internacional y por otro, como plataforma armamentística silenciosa, capaz de emitir pulsos concentrados o incluso energía dirigida en forma de láser. Se ha planteado que al operar en un entorno electromagnéticamente estable, como el que ofrece el Polo Sur, sería posible emitir señales extremadamente precisas y potentes sin interferencias atmosféricas. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Los registros de actividad del observatorio, que deberían estar disponibles para la comunidad científica, son limitados y a menudo fragmentarios. Además, la presencia constante de personal vinculado a empresas militares, como Raytheon o Lockheed Martin, sugiere que hay otros intereses más allá de la astrofísica. Si se considera que las agencias de defensa han estado desarrollando armas láser desde hace décadas, no es impensable que una base alejada del escrutinio internacional sea el sitio ideal para realizar pruebas de este tipo. Conexión de ICECUBE con terremotos inducidos. ¿Y si algunos terremotos no fueran naturales, sino el resultado de tecnología dirigida desde una de las regiones más remotas del planeta? La sospecha de que el IceCube Neutrino Observatory podría estar vinculado a sismos inducidos ha ido ganando fuerza en los últimos años, especialmente tras las declaraciones de personas como Eric Hecker. Para muchos, la idea de provocar terremotos desde una instalación científica enterrada en el hielo puede parecer fantasiosa. Sin embargo, cuando se examinan ciertos patrones de comportamiento sísmico y la coincidencia con operaciones en la estación del Polo Sur, las dudas dejan de ser meras especulaciones. IceCube fue concebido como un enorme detector de neutrinos, compuesto por más de 5.000 módulos ópticos que capturan señales diminutas del universo. Pero Hecker insiste en que esta red de sensores no solo escucha, sino que también puede emitir. Según su testimonio, hubo momentos durante su servicio en los que se activaron sistemas con niveles de potencia elevados, y poco después se registraron temblores en la región, lo cual él no cree que sea una coincidencia. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. ¿Cómo podría una instalación diseñada para captar partículas cósmicas causar alteraciones geológicas? La clave, afirman algunos investigadores independientes, está en la resonancia. Existen teorías que sostienen que, si se emiten frecuencias específicas al subsuelo con la intensidad adecuada, pueden provocarse vibraciones acumulativas en fallas geológicas, hasta alcanzar un punto de liberación de energía, un sismo. Esta técnica ha sido explorada en otras partes del mundo, como en experimentos sísmicos con cargas controladas o explosiones subterráneas. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. Hecker explicó que, tras ciertos experimentos, no solo ocurrieron movimientos sísmicos leves, sino que se aplicaron restricciones sobre la documentación del evento. La falta de transparencia, tanto en la estación como en los canales oficiales,
hizo que comenzara a investigar por su cuenta. Comparó datos sísmicos públicos con registros internos de actividad del observatorio y encontró similitudes perturbadoras. No puede probarlo con certeza, pero sus hallazgos lo convencieron de que IceCube tiene una capacidad mucho más allá de lo declarado. Lo más inquietante es que, si esta tecnología realmente puede inducir terremotos, no estamos hablando solo de un experimento peligroso, sino de un potencial sistema de guerra geofísica. Imagina un arma que puede destruir ciudades enteras sin dejar rastro visible, sin explosiones, sin misiles, y que puede ser presentada ante el mundo como un simple desastre natural. Es el tipo de poder que ninguna nación debería tener, pero que tal vez ya existe. Introducción del proyecto HARP. ¿Y si existiera un proyecto capaz de alterar el planeta desde una instalación aparentemente científica? Durante décadas, el nombre HARP ha generado controversia, temor y fascinación. Las siglas corresponden a High Frequency Active Auroral Research Program, un programa oficialmente desarrollado para estudiar la ionosfera, esa capa de la atmósfera que actúa como puente para las señales de radio. Sin embargo, en los círculos más críticos y en los testimonios de denunciantes como Eric Hecker, HARP representa mucho más: un presunto experimento de manipulación global a través de ondas electromagnéticas de alta frecuencia. Ubicado en Gacona, Alaska, HARP fue construido con un arreglo de antenas capaces de emitir potentes pulsos hacia la ionosfera. Desde su inicio en la década de los 90, sus verdaderas capacidades han sido objeto de especulación. Según sus creadores, su función es generar una ventana en la ionosfera para facilitar el estudio de la atmósfera superior. Pero para muchos observadores, estas emisiones podrían afectar mucho más que simples ondas de radio. Esto nos lleva a una cuestión aún más profunda. Si es posible excitar la ionosfera mediante pulsos de alta frecuencia, ¿es posible también redirigir esa energía hacia objetivos específicos en la Tierra? Algunos científicos independientes han sugerido que ciertas frecuencias, bien moduladas, pueden inducir cambios en el clima, perturbar el comportamiento humano e incluso generar actividad sísmica. Si esta tecnología cayera en manos equivocadas, o si ya está en manos no reguladas, el impacto sería incalculable. Aquí es donde la historia toma un giro fascinante. HARP, según denuncias, no solo estaría limitado a la estación de Alaska. Existen rumores sólidos de instalaciones similares en Noruega, Puerto Rico y hasta en la Antártida. Esta red global de emisores sería parte de un sistema encubierto de control atmosférico y geofísico. Las sospechas aumentaron cuando, en varias ocasiones, se observaron formaciones nubosas inusuales y alteraciones magnéticas justo después de pruebas confirmadas del sistema.